decía antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de la vista. Yo creo que además en los últimos años, con esta tecnología también que nos rodea, con los ordenadores, con bueno, los años también que van pasando, con la manera que tenemos de forzar la vista, cada vez tenemos pues más problemas con ella. Una servidora pues tiene que reconocer que también es miope y que bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tiene uno que conformarse. Pero sí es verdad que con el tiempo ha habido avances que nos dejan pues totalmente asombrados. Avances con los cuales vamos a hablar con una mujer que se llama Madhu Kadnani. Madhu, muy buenas tardes. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Ella es óptico y optometrista de Visual Center en el Puerto de la Cruz y que nos viene a contar pues cosas buenas, yo creo, para nuestra visión. Remedios, que los hay muchísimos, hay nuevas tendencias en gafas, tenemos lentillas, tenemos tantas cosas de que hablar sobre este tema y quizás tú pues nos vas a orientar un poco al respecto. Hoy vamos a hablar de un tema muy curioso y que está haciendo una auténtica revolución, donde sí es verdad que tenemos algunos escépticos ante esto, gente que todavía... Bueno, pues yo creo, Madhu, que es como cuando salieron las lentillas al mercado y cuando llegaron aquí, bueno, ¿cómo nos vamos a poner algo en un ojo? Que esto es imposible, ¿no? Primero había como un miedo y ahora ya ha habido una aceptación y ya está, bueno, hay una comodidad y está uno muy a gusto con las lentillas. Cuéntanos, ¿qué es esta novedad que tenemos actualmente y que vemos por ahí anunciada además, conforme nos podemos, pues, no sé, tener una visión totalmente normal? Por la noche. Bueno, Pili, si me permites primero, Sí. Me gustaría explicarte tanto a ti como a los espectadores qué es la optometría. Vale, eso y- es lo primero, que y nos quede claro. qué papel tienen los ópticos optometristas en esta sociedad. Vale. Vamos básicamente a explicar quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Vale. Entonces, los ópticos y optometristas realmente lo que son unos profesionales que están altamente cualificados y legalmente autorizados para detectar, prevenir y dar solución a muchos problemas visuales, tanto visuales como binoculares y todos aquellos que tengan relación con lo que es el desarrollo y lo que es el aprendizaje. Y la optometría es la ciencia que estudia la visión. Bien, como tú has dicho, básicamente creo que casi todas las ciencias siempre están en desarrollo, en continuo desarrollo y en continuo crecimiento. Entonces siempre salen nuevas alternativas y nuevas tecnologías, ¿no? Es exacto lo que tú decías antes, que desde que empezaron las lentes de contacto, que antiguamente eran rígidas, Sí. de polimetría y metacrilato, que eso era una barbaridad, ha ido ahora a semirrígidas y de ahí a blandas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es verdad que la sociedad incluso nos ha acompañado porque se ha modernizado y son realmente los usuarios de este tipo de técnicas. Y que apuestas por ello, porque yo, bueno, creo que fui la primera vez que decidí pues, usar lentes de contacto. Es que además tardé casi 2 años en llegar a ponérmelas porque no me asustaba, no era una cosa que estuviera muy, muy arraigada, que fuera muy conocido, era como, pues no sé, algo extraño, un elemento extraño dentro de tu ojo, o sea, imposible de concebir, hasta que de repente te vas adaptando y eres capaz de vivir sin ellas, o sea, es algo que va contigo, ¿no? Exacto, y si te comento que ahora existe la ortoqueratología, obviamente es más sorprendente y por eso cuesta muchísimo meter ese concepto dentro de la sociedad y obviamente que uno se vaya acostumbrando a que hay nuevas terapias y nuevas tecnologías. Vale, ¿en qué consiste exactamente? Porque además, ¿qué palabra es la que has dicho? Porque yo soy incapaz de repetirla de momento. Sí, es ortoqueratología, Sí. pero realmente en diminutivo lo podríamos llamar como en casa ortoca. Ortoca. Sí, Vale. y entonces se trata de una terapia, una técnica que te lo voy a explicar a grosso modo y luego si quieres Vale. explicamos con más Profundidad y detalle, Exacto. vale. Son unas lentes de contacto que tú lo que haces es dormir con ellas, son de uso nocturno, deporte nocturno. Entonces tú duermes con ellas y al día siguiente te las quitas y ya eres capaz de ver bien sin gafas y sin lentillas sin haber pasado por cirugía. Es una alternativa a la cirugía para personas que, por ejemplo, no se quieren someter porque tienen miedo a una cirugía, porque todo tiene complicaciones. Sí. Luego, personas que, por ejemplo, son muy pequeñas, porque esta terapia lo podemos hacer desde niños desde 10 años, porque lo que hace además es control de miopía. Personas que, por ejemplo, niños dicen, me va subiendo la miopía cada año una dioptría, y las madres están preocupadas porque lo que quieren es que se por lo menos se pare, claro. Exacto. Pues este tipo de terapia lo que es control de miopía, por eso está más bien dedicado desde niños menores, o sea, desde menos de 10 años hasta 40 años, porque ya luego empieza la presbicia y ya no solamente es
tenemos miopía, sino tenemos otro tipo de problemas asociados por la edad. Entonces, más o menos vamos a decir ese rango de personas que se podrían someter a esta terapia. Bien. Entonces, básicamente es eso, son unas lentes de contacto que solamente se usan para dormir. Las puedes usar durante el día, pero básicamente son para ese público que quiere olvidarse de las gafas. Entonces, de nada sirve que tú te pongas las lentillas por la mañana, porque tú lo que quieres es olvidarte de gafas y de lentillas. Vamos a empezar con las dudas, ¿de acuerdo? Sí, poco a poco. Estas lentillas que son de uso mensual, ¿se compran al año? Porque, bueno, las lentillas de contacto puedes comprar de estas que son manuales, ¿verdad? Y con un mantenimiento que tienen, o por ejemplo de mes, y las tiras a la basura cada mes, o diarias también, creo que eso ahí, ahora tenemos una oferta, vamos, exacto, es verdad, tremenda. Razón. ¿Esta concretamente cómo es? Mira, primero el profesional que la adapte tiene que estar altamente cualificado, o sea, no basta con que tenga la carrera, máster, etcétera, etcétera, sino hay que tener un certificado que es expendido por Estados Unidos, te vienen, te hacen un control, te hacen un seguimiento, tú tienes que aprender y básicamente informarte del tema y estudiarlo, ¿no? Entonces tienes que estar primero, tiene que ser un profesional altamente cualificado. Luego, las lentes de contacto son anuales, nunca son mensuales ni desechables ni nada, son anuales y son semirrígidas, no son blandas. Semirrígidas. Exacto. Y básicamente se cambian al año, pero según mi experiencia y mis pacientes, nunca la hemos tenido que cambiar al año porque son bien cuidadosos, las manipulan bien, y las tratan bien. Entonces, más o menos al año y medio se tiene que renovar. ¿Y cómo se cuidan? ¿Cómo es el mantenimiento de este tipo de lentilla? ¿Es igual que en el botito que tenemos? Sí. El mantenimiento es muy sencillo, no es nada complicado. Es típico, tiene típicas soluciones de lentes de contacto semirrígidas, limpiador, humectante, lágrimas artificiales. Lo que es el mantenimiento no es nada complicado, no es algo para echarse atrás ni nada. Es algo normal. Si una persona que ha usado ya lentes de contacto, pues lo tiene que saber porque sin problema. No hay problemas en eso. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo mañana empiezo con esto, ¿no? Llego a mi casa por la noche y me pongo las lentillas. ¿Cuántas horas tengo que pasar con ellas? 8 horas. Mínimo 8 horas. Bueno, pues si una persona duerme menos cantidad tampoco pasa nada. Depende también mucho de la cantidad de miopía que haya. Vale. También depende. Exacto, pero tú te pones, no es que llegas a casa y te pones las lentillas. Vale. Tú, por ejemplo, me voy a dormir ya. Pues te pones la lentilla. Vale. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estás cenas, perfectamente te pones el pijama. Yo la llamo mucho lentillas pijama. Como te pones el pijama, te pones la lentilla. Vale. Para que alguien no se olvide ni nada, ¿no? Porque eso sí, es una terapia reversible. Por ejemplo, mira, en la cirugía, si una vez que tú te sometas, si quedaste mal, no hay, vamos a decir, no hay mucha solución, ¿me entiendes? Te lo digo porque he estado trabajando en una clínica de cirugía refractiva durante bastante tiempo y no ando reñida, porque somos profesionales que trabajamos conjuntamente, los ópticos y los oftalmólogos, y en muchos casos está aconsejada la cirugía, pero en otros casos hay otras alternativas, ¿no? Bien. Entonces, lo que te quería decir, que se me fue el santo al cielo. No sé, que estábamos, yo estoy ensimismada, la verdad, que escuchándote, porque digo, de repente, vamos, que es ponerte las lentillas por la noche y te pones el pijama y después, a lo largo de los días, porque eso no es inmediato, ¿no? No, sí. Sí, hoy en día tenemos materiales. Que poco a poco, o sea, no. Hoy en día tenemos materiales bastante sorprendentes, la técnica ha variado mucho, ¿me entiendes? Si te digo, nos remontamos al pasado, estas lentes de contacto empezaron porque los guerrilleros se preparaban para el combate al día siguiente y por la noche dormían con unos sacos de arena. Unos sacos de arena que lo que hacía era moldear la córnea. Y la técnica fue variando con lentes de contacto, etcétera, etcétera, las lentes polimetilmetacrilato, etcétera, ¿no? Y se ha ido mejorando y antes no se corregía tantas dioptrías, ahora se corrigen muchísimo más, se corrigen hasta 6 dioptrías de miopía. Eso también te iba a preguntar, 6 es una cantidad, bueno, bastante, está muy bien. Un rango muy amplio. Y hasta 1,75 de astigmatismo. Bien. Entonces, claro, la técnica ha variado y bueno, como te decía, entonces tú te pones esas lentillas, llegas a casa, cuando te vas a dormir te pones las lentillas y al día siguiente ya te las quitas y ya conseguirás resultados bastante sorprendentes. Lo que sí es verdad que yo no te voy a dar el alta en el primer día, porque el alta conlleva seguimiento, ver cómo intentar centrar mejor la lente de contacto, conseguir el máximo rendimiento visual. Entonces,